Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y tenemos a una invitada el día de hoy. Recientemente lanzó su candidatura y ya la tenemos en nuestro programa. Se trata de Tamara Adrián, exdiputada de la Asamblea 2015 y con una trayectoria como abogada, como defensora de los derechos de la comunidad diversa, porque me cuido de decir las letras porque a veces se me olvidan, pero en todo caso es nuestra invitada el día de hoy y por eso les invitamos a que conozcamos un poco acerca de nuestra invitada. Tamara Adrián Hernández nació en Caracas el 20 de febrero de 1954. Actualmente tiene 69 años. Es una dirigente política, activista, profesora y abogada venezolana. Graduada en la Universidad Católica Andrés Bello y doctora en Derecho Comercial de la Universidad de París. Es profesora jubilada de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente trabaja en la Universidad Central de Venezuela. Nacida como Tomás Mariano Adrián Hernández, obtuvo su reasignación de género en el año 2002 y el 14 de mayo de 2004 pide ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el reconocimiento de su identidad, dado que su nombre legal es Tomás Adrián. Hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Es una reconocida activista por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías sexuales y las categorías denominadas LGBTIQ. Aparte, se convirtió en la primera diputada transgénero elegida en Venezuela y segunda en todo el continente americano, de la mano del Partido Voluntad Popular, perteneciente a la coalición política de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias de Venezuela 2015. Adrián trabaja en conjunto con organizaciones LGBTIQ en Venezuela. Es representante de la Red de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Venezuela, la cual tiene como meta presentar la propuesta del matrimonio igualitario a la Asamblea Nacional. Es también copresidenta de GLISA, Gay and Lesbian International Sport Association. Ya conocimos datos de nuestra invitada de hoy y de inmediato las preguntas. ¿Y usted cree que eso le interesa al venezolano que no tiene hospitales donde ir, que no tiene dinero suficiente para comprar medicinas, comida, que los maestros están en la calle? ¿Ese discurso le interesa al venezolano? Claro que tiene que nos interesarnos. Porque ¿tiene o le interesa? Yo no sé si le interesa, pero estamos haciendo lo necesario para que le interese. Bienvenida, Tamara Adrián. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Candidata ahora. Pues ¿De dónde salió eso? ¿Qué pasó con Voluntad Popular? Bueno, mira, yo siempre he dicho que no sea por algo que yo he dejado de hacer. Yo no puedo aceptar el estado de cosas y un poco como Angela Davis llegó a decir en algún momento, ya yo no acepto las cosas que no puedo cambiar, yo trabajo para cambiar las cosas que no puedo aceptar. Y no quiero que las circunstancias actuales después de medio siglo casi, de un cuarto de siglo, perdón, de tiempo de esta degradación progresiva de la democracia, que nos ha llevado a que estemos teniendo que pensar en cómo restaurar la democracia, cómo restablecer la democracia. Yo no quiero que si eso no ocurre, sea por algo que yo he dejado de hacer. Entonces, cuando hay algo que está en mis manos hacer, yo tomo la decisión de actuar. Porque las cosas no cambian si tú no actúas. Es mentira. Así que su candidato nunca fue Juan Guaidó. El candidato mío, ok, yo vengo de Voluntad Popular. ¿Y se mantiene en el partido? Respeto por Voluntad Popular. Tengo en mi casa de origen, tengo un altísimo respeto por Juan Guaidó. Creo que es un excelente candidato como son otros candidatos, pero Juan tiene esa circunstancia de haber sido presidente interino y tiene ese conocimiento general. Yo no, yo parto de cero. Pero creo que cada uno de los candidatos existentes está hablando dentro de una ecocámara, donde si tú vas a un sitio donde todo el mundo te ama, te van a aplaudir. Y si le hablas a quienes siempre han estado contigo, también te van a aplaudir. ¿A quienes hay que hablarle? Es a aquellas personas que hoy en día constituyen, según las últimas cifras del análisis, el 70% de la población venezolana, a quien no le está hablando nadie. Igualmente,
dentro del chavismo madurismo, hay un altísimo grado de descontento. También todos los sondeos demuestran que desean un cambio y a esas personas no se les está hablando. El padre Luis Ugalde, decía en un artículo reciente que la primaria necesitaba tener una particularidad, y es que la persona electa pudiera hablarle a toda la población sin distingo y unir a toda la población. ¿Eso no lo puede hacer Juan Guaidó? Eso lo puede hacer cualquiera que se tome a la tarea de hacerlo. Y yo quiero hacerlo para demostrar una vía. Estoy compitiendo, pero quiero mostrar una vía. ¿Cuál es esa vía? La vía de acción donde cada quien tiene derecho a ser, pensar, existir en una diferencia, porque no hay dos personas iguales en el planeta Tierra. Estamos obligados a convivir con la diferencia y a confrontar las ideas con la diferencia para combinar aquellas ideas que permitan construir una Venezuela para el siglo XXI. Desafortunadamente, la Venezuela del siglo XX, chao, se acabó hace mucho tiempo. Hoy en día, cuando llegó el chavismo madurismo al poder, Internet apenas estaba comenzando. Los teléfonos celulares eran unos aparatos de este tamaño. Hoy en día, estamos hablando del chat GPT. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un cambio total del sistema de producción, estamos hablando de la superación del petróleo y la sustitución del petróleo, estamos hablando de un problema de cambio global, estamos hablando de que estamos en un nuevo periodo de la evolución del planeta Tierra que han venido llamando, así como hubo el Pleistoceno y toda esa serie de periodos, el Antropoceno. ¿Por qué? Porque el ser humano por primera vez es capaz de modificar las condiciones del planeta para acabar con la vida. Y estamos enfrentándonos a eso, al calentamiento global, estamos enfrentándonos a una posibilidad cierta de que en 100 años muchas de las ciudades que existen estén bajo el agua. Y nadie está hablando de esas cosas. ¿Y usted cree que eso le interesa al venezolano que no tiene hospitales donde ir, que no tiene dinero suficiente para comprar medicinas, comida, que los maestros están en la calle? ¿Ese discurso le interesa al venezolano? Claro que tiene que interesarnos. Porque ¿tiene o le interesa? Yo no sé si le interesa, pero estamos haciendo lo necesario para que le interese. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro futuro, de que podamos insertarnos. La pregunta que yo hago como especialista en materia de petróleo en forma legal es: ¿podemos nosotros, con un horizonte 2050 de terminación del uso intensivo del petróleo como método de generación de energía, podemos nosotros concentrar nuestro plan de restablecimiento de Venezuela en el petróleo, o solo de manera accesoria en el petróleo y debemos concentrarnos en otras formas de producción, en otras energías, en otras formas de producción? Tenemos que crear capacidades nuevas. Es decir, la persona que se formó en el siglo XX o en estos 25 años, hay que decirlo, en este cuarto de siglo, están capacitados para actuar en unos nuevos métodos de producción regidos por inteligencia artificial. Y entonces, si la respuesta es no, para poder sacar a Venezuela de la pobreza, tenemos que enfrentar ese gap, esa distancia que hay entre el conocimiento que tenían las personas y las necesidades actuales. Eso es como el mecánico que aprendió mecánica con los vehículos con carburación, y de pronto vienen los vehículos de inyección y después vienen los vehículos que tienen computadora. Pueden seguir usando los conocimientos que tenía hace 20 años. Uno de los grandes problemas que tiene la obsolescencia rápida del conocimiento es que tú tienes que aprender a aprender y aprender a desaprender muy rápidamente las cosas. Y nuestro sistema educativo no está adecuado a eso. Entonces, a la gente le interesa, o tiene que interesarle, entender cómo salir de la pobreza. Y para salir de la pobreza necesitamos, por supuesto, nuevas inversiones, pero necesitamos esa mano de obra que esté en capacidad
de enfrentar el reto de producir en las nuevas condiciones de producción. Y esas son las soluciones que hay que darle. Y cuando tú dices, no, es que esos son problemas que están muy ajenos a los venezolanos. Sí, porque vivimos todos en miseria. Vivimos todos en una situación de precariedad, con un 90% o 85% de pobres. Además, con una economía subterránea no cuantificada, que viene del narcotráfico, de la corrupción, del tráfico de personas, y que es la explicación de por qué, por ejemplo, en periodos de gran recesión, 2018, 2019, todavía existía una economía que funcionaba. Cuando nuestro Producto Interno Bruto está ligeramente por encima del de Haití y por debajo del de Honduras. Es decir, somos un país muy pobre. Entonces tú dices, bueno, pero es que como hay carros de lujo o restaurantes de lujo, que por cierto están empezando a cerrar ya, porque eso era una burbuja basada en esa economía subterránea, que no paga impuestos, que no contribuye a la creación de una economía productiva. ¿Qué es lo que necesita Venezuela? Producir. Porque si no se produce, lo único que hay es pobreza. Necesitamos producir y tenemos que aprender a producir para el siglo XXI. Y para ese es un reto colectivo. No importa cómo piensas tú, no importa cómo piensa el otro. Es un reto que nos pone en la necesidad de ver las diferencias, de aceptar que hay diferencias y que, sin embargo, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. ¿Qué es lo que nos une? Ya he dicho, la miseria, la falta de oportunidades, el que no vemos futuro en Venezuela, el que tenemos una gran parte, probablemente cada quien de su familia fuera de Venezuela, el que quienes están afuera no tienen interés en regresar muchas veces, o en la mayoría de los casos. Eso me pasa a mí personalmente. Y queremos, desde nuestro movimiento, dar respuesta a esas necesidades importantes de los venezolanos, pero para poder dar respuesta no es el que vamos a arreglar un hospital o que vamos, no, es que hay que dar una respuesta integral. Y la respuesta integral es crear riqueza, establecer el Estado de Derecho, los servicios públicos tienen que funcionar y tenemos que crear un sistema de desarrollo con inclusión. Eso significa educación, eso significa respeto a las diferencias, eso significa que las personas con discapacidad tengan capacidad de producción, que las mujeres efectivamente se incorporen en el sistema productivo, porque si las mujeres se incorporasen en el sistema productivo, eso aumentaría en 25 a 30% el Producto Interno Bruto de Venezuela. O sea, podemos nosotros despreciar el 25 o el 30% del Producto Interno Bruto y nuestra potencialidad. Pero para que eso ocurra hay que formar a las niñas como empresarias, hay que formar a las adolescentes como empresarias, hay que cambiar el paradigma de que las mujeres hacen costura y están en las labores asociadas estereotipadamente a la feminidad y asociadas normalmente a la casa, en tanto que se está perdiendo la mano de obra de la mitad, probablemente, de Venezuela. Tengo una formación extensa, tengo una capacidad extensa y tengo unas posibilidades de incidir sobre la realidad que probablemente otros candidatos no tengan. Usted ha hablado, tiene un discurso de llamar a la atención, a la conciencia de la gente, pero hay que pisar en la realidad. Usted tiene organización política para defender sus votos en la primaria. Correcto. ¿Sí la tiene? Sí, hemos venido creando el movimiento político Unidos por la Dignidad. Desde que lancé mi candidatura, se han acercado otras organizaciones políticas a manifestar su interés en apoyar también desde el punto de vista estructural en distintas zonas de Venezuela. Nosotros en este momento estamos presentes en los 24 estados, pero no en los 330 municipios. Entonces nosotros tenemos que promover la organización. ¿Tienen tiempo para eso? Porque es octubre la elección. El tiempo, a veces dicen por ahí, el tiempo es corto, pero los retos son grandes. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer en este tiempo? Yo estoy plenamente consciente de que partidos políticos que tienen una estructura
de hace varios años están en una situación de preeminencia en este momento. Partidos que tienen maquinaria, maquinaria de hace muchos años. Nuestra maquinaria es incipiente. Nuestro voluntariado está en plena formación, pero están muy decididos a participar y yo lo que entiendo es que este es un momento de colaboración. Y una estructura de colaboración necesita de la participación de todos los que quieran posiblemente aportar a este proceso. ¿Usted está de acuerdo que los venezolanos del exterior participen? Por supuesto. Entonces, yo no sé eso también representa organización fuera. Por supuesto, y estamos también en alrededor de 12 países en este momento organizados. Nosotros, yo y nuestra organización, nunca decimos que un derecho constitucional, si hay alguien que ha venido negando un derecho constitucional, llámese un cierto grupo político, nosotros no somos quien para negarle ese derecho, y mal haríamos en aupar de la forma que sea esa limitación a un derecho constitucional que es el derecho al voto. ¿Y está de acuerdo que el CNE participe en la primaria? El problema de la participación del CNE es bien importante de definir. Hay aquellos que dicen, yo no quiero con el CNE, pero las elecciones van a ser con el CNE. Lo que hay es que lograr las condiciones para que el CNE participe de una forma solamente técnica. Y hay algo que fue uno de esos rumores que se creó y no hemos podido revertir, que era hay que pedirle perdón a Tibisay y Lucena para que eso okay, que las máquinas electorales podían ser fraudulentas. Yo he sido presidenta de mesa en 3 oportunidades y para mal o para bien en las 3 oportunidades en el sorteo salió mi mesa y puedo dar fe de que lo que estaba en la caja era lo que estaba en la máquina. Donde hay problemas y desviaciones en la democracia es en el gerrymandering, la reorganización de los circuitos electorales, en la presión a los electores, en los puntos rojos, en las amenazas que se hacen. Pero el CNE no cambia los votos. Pero el CNE no cambia los votos. Los votos están ahí. Pero la gente, hay un sector que cree que el CNE cambia los votos. Hay que decirle. No, y eso no es culpa de la misma oposición. Eso es culpa de todo el mundo que en algún momento creó esa matriz de opinión y nunca se ha explicado. Eso no pasa. Donde está es el favoritismo, donde está es en el cambio de las condiciones. Hay otras cosas que afectan, donde está pero no es eso. En el no acceso al financiamiento, donde está el problema es en el cambio de condiciones o en la migración indebida de personas, donde está el problema es en que tenemos no sabemos cuántos millones de personas fuera de Venezuela. Algunos dicen que son 4, dicen que son 6, otros dicen que son 7, que pueden, de esos 7 millones puede ser que haya un 60%, entonces podríamos decir que hay 4 millones de personas que podrían votar en el extranjero y que nunca se ha abierto el registro electoral en el extranjero y que cuando se establecieron los requisitos para que si tú vivías en España pudieras inscribirte, tenías que estar legalmente establecido en España, cuando la realidad es que nuestros compatriotas en la mayoría de los países no están legales. Entonces, ahí están bloqueos a la participación política. Los bloqueos a la participación política no es un fraude en la máquina, no es en el día de la votación. Bueno, las captahuellas, el miedo que la captahuella, que si van a saber que yo vote por quién. Todas esas especies que se crean como la propaganda son las que contribuyen a desincentivar el derecho al voto y hacer que haya un grupo grande de personas que dice, es que yo no creo en nadie porque todos son iguales. Bueno, entonces tira la toalla. Que por cierto, eso es válido. O sea, yo siento, porque así lo he dicho, que así como tú puedes creer en alguna religión, o puedes no creer, o puedes pensar de una manera, o puedes pensar de la otra, también tienes derecho a tirar la toalla. Esa es una opción, es válida. Pero yo no lo cuente conmigo para tirar la toalla. Ahora, yo escuchaba un análisis de una persona que decía,
Bueno, yo no estoy de acuerdo que la gente en el exterior vote porque la gente va a influir en la primaria, pero a la larga después no va a poder votar en las elecciones presidenciales de verdad porque es muy difícil que el CNE los integre. Entonces van a influir sobre el candidato de la oposición. No están en Venezuela, no están viviendo la realidad del país, pero a la larga no van a poder votar en las verdaderas elecciones. Eso es una realidad por esta barrera que te estaba diciendo. Existen 104.000, creo que son las personas solamente inscritas, nada más inscritas de los millones de compatriotas que están saliendo o que han salido de Venezuela. En consecuencia, es una mínima parte. Ahora, ¿te puedes tú dar el derecho de negar un derecho que está en la Constitución? Yo no. Yo lo exigiría. Ahora, que en el momento de la votación hay que exigir que también voten, a lo mejor se logra, pero cuando se haya una transición hacia la democracia, que es un periodo sumamente complicado, difícil, un camino escabroso, como hubieran dicho los Beatles, un largo y tortuoso camino hacia la democracia. Los pasos de regímenes autoritarios, dictatoriales, totalitarios, etcétera, hacia democracia, en la experiencia, es que en líneas generales fracasan. ¿Pero por qué fracasa? Porque hay un grupo que quiere imponer, dejando a los demás afuera. Porque si gana las elecciones, cree que tiene el poder de hacer el cambio solo. No. Si en una transición, las únicas transiciones si usted es exitosas, presidente, ¿usted gobernaría con el chavismo? Claro. No con aquellos del chavismo que hayan cometido delito, sino con aquellas personas que hayan creído en el chavismo, que hoy en día están arrepentidas de eso y quieren un cambio también. Con esas personas, ¿yo puedo negarle a alguien el derecho de ser chavista? No, porque yo no quiero que alguien me niegue a mí el derecho de no serlo. Ahí cuando la Pero presentaron, tengo que respetarla. Cuando la presentaron como candidata, la persona que la presentó decía que usted es la candidata más inteligente de todos los que hay. Usted es la más inteligente de todos los que hay. Yo no puedo hablar por mí porque yo no... Bueno, solo dijeron delante de usted. Bueno, usted no lo corrigió tampoco. Yo no lo corregí. Bueno, soy alguien que... Mi biblioteca, vas a ver que todos los libros están usados. O sea, no hay de lujo. De hecho, entonces, en consecuencia, puedo decir que tengo una formación extensa, tengo una capacidad extensa y tengo unas posibilidades de incidir sobre la realidad que probablemente otros candidatos no tengan. O sea, que usted cree que no debió haberse eliminado el gobierno interior. Creo que no debió. ¿Fue un error? Por supuesto. ¿Hubo componente allí? Hubo un malentendido de cuál era la función y lo estamos viendo en este momento. ¿Y no fue corrupto? Nosotros hemos salido a la calle, le hemos permitido a la gente, al ciudadano de a pie que le pregunte a nuestros invitados y en esta ocasión tenemos una pregunta para usted, vamos a escucharla. ¿Qué va a hacer con la salud? Que es lo más importante ahorita, que no hay, ¿cómo se llama? A nivel de salud estamos en crisis y ¿qué solución van a dar a las comunidades más urbanas que necesitan de la broma de salud? ¿Qué le responde a Lanis Durán? A ver. Lanis, el problema no es solo la salud, es la educación, es la falta de salario digno, pero todo está relacionado con una falta de producción. Venezuela tenía un Producto Interno Bruto de unos 350.000 millones de dólares por año, hasta hace alrededor de 15 años. Y hemos bajado a un Producto Interno Bruto de 20.000 millones de dólares, que es un poquito superior al de Haití, un poquito por debajo del de Honduras. Es decir, que nos convertimos en un país muy pobre. Y si no logramos reactivar la economía para que haya pago de impuestos, para que haya nuevas inversiones, la salud será un ideal inalcanzable, porque la salud tiene un costo igual. ¿Y de dónde proviene ese costo? Proviene de los impuestos, proviene de los ingresos de la nación por exportación de petróleo, proviene de toda una cantidad de actividades que son las que permiten financiar el sector público de salud, pero también permiten pagar a los maestros, a los profesores, tener sueldos dignos, también permiten lograr vivienda, lograr un trabajo digno.
lograr que los servicios funcionen, que la electricidad funcione, que el agua llegue, que el teléfono funcione, que la recolección de basuras esté, que la educación sea gratuita y sin costo. Pero no es sin costo, es sin costo para ti, pero es un costo para el Estado, porque la educación cuesta, tanto la educación primaria como universitaria. Cambiar los paradigmas, pero entonces tu respuesta, mi respuesta para ti, no hay solución mágica si no incrementamos la producción y si no salimos de la pobreza. Y para eso te necesitamos a ti y necesitamos a cada una de las personas para trabajar por esta Venezuela del siglo XXI. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero me quedan todavía muchas preguntas y quisiera ver si las podemos responder rápidamente. Maduro ya ha asomado que pueda adelantarse las elecciones otra vez. Ya lo había dicho antes, lo ha asomado otra vez. Si adelanta las elecciones, ¿la oposición está preparada? Tendría que estar preparada. Tendríamos que estar hablando en este momento, porque eso constituiría un nuevo fraude. Fíjate que yo no sé si lo va a hacer, porque ¿por qué Maduro no es reconocido internacionalmente? Porque ha hecho estos fraudes y ha adelantado elecciones y ha quitado la posibilidad de participar. Entonces, ¿qué pasaría si lo repite, se mantiene sin reconocimiento? ¿Y usted cree que le importa? Yo creo que sí. Yo creo que sí, esto que está sucediendo con las persecuciones dentro del chavismo y todo, tienen que ver con que se está agotando la burbuja que provenía de esa economía subterránea de la cual mencioné, que es sobre todo la corrupción, pero también del tráfico de drogas, del tráfico de personas y de todo el tráfico de armas y toda una serie de cosas, que es una economía subterránea. Se lanzó ese dinero al torrente, entonces hubo nuevos concesionarios de automóviles, nuevos restaurantes, y esa burbuja se está desinflando y desde octubre para acá ha caído el consumo de alimentos casi 40% en Venezuela. Es decir, que nos estamos rápidamente y en solo 6 meses retrocediendo a los niveles que teníamos por allá cuando comenzaba la burbuja, es decir, el 2018. Entonces estamos frente a un gran reto. Y él está frente a un gran reto. No hay ingresos suficientes. Las sanciones no van a ser revocadas porque no dependen de nadie más que de esos países que están exigiendo democracia. Y el hecho de que él decida entrar en un fraude de este tipo, borrando la oposición, lo va a dejar en una situación igual a la que tiene en este momento, pero peor desde el punto de vista económico. ¿No hay escenario parecido al de Nicaragua? Porque eso también como medio lo asomó, empezar a quitar a los candidatos que son... ¿sí? Todo eso es factible. Yo dije en algún momento que lo único que nos separaba de la hipótesis Nicaragua era la existencia del gobierno interino. O sea, que usted cree que no debió haberse eliminado el gobierno interino. Creo que no debió. ¿Fue un error? Por supuesto. ¿Hubo componente allí? Hubo malentendido de cuál era la función y lo estamos viendo en este momento. ¿Y no fue corrupto ese gobierno con el caso Monómero, por ejemplo? ¿No? Ok, Guaidó nunca manejó ninguno de los dineros que se dice que manejó. Eso forma parte de la desinformación y las campañas de desinformación. El tema Monómero, que lo manejé muy directamente, en 4 ocasiones o en 3 ocasiones el Guaidó ordenó la sustitución de la Junta Directiva de Monómeros, en lo que aparecieron pequeños indicios de esto. Ordenó que se modificara la Junta Directiva y los que tenían que hacerlo no lo hicieron. PDVSA Holding tenía que haber hecho ese cambio, no lo hizo. Y quienes se opusieron hoy en día fueron los mismos que luego decidieron eliminar el gobierno interino. ¿Usted como presidenta eliminaría ministerio? Sí, claro, por supuesto. ¿Y privatizaría PDVSA? Haría que PDVSA en este momento, yo no sé si pasar directamente a un periodo de privatización de PDVSA. Yo lo veo más bien como que PDVSA sea un actor más, con muchos actores. Mira, el problema es que tenemos hasta el año 2050, básicamente, y estamos en el 2023, es decir, apenas 30 años de máxima producción
máximo de producción petrolera posible. Después va a declinar el consumo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Para reactivar, para llegar a los 3.800.000 barriles de petróleo que teníamos, para llegar a los grados de refinación que teníamos hace solo 15 o 18 años, que era de 1.750.000 barriles diarios entre el centro refinador de Paraguaná, el centro refinador de Amoay, el Palito, José, etc. Nosotros necesitaríamos invertir unos 9.000 a 15.000 millones de dólares por año para reactivar esa... entonces, ¿se lo vamos a quitar a la salud? ¿Se lo vamos a quitar a la educación? No, si hay alguien que quiere venir a invertir y paga sus impuestos y paga su regalía, o se modifica la ley, se tiene que modificar, por cierto, la ley de hidrocarburos, el decreto con rango, fuerza y valor de ley de hidrocarburos que dictó Chávez, que es un desastre porque cierra la participación privada prácticamente en todos los sectores en los que antes se admitía. Y parte de la crisis que estamos viviendo es porque desde las chalanas hasta el autobús tienen que ser públicos. Usted va a liderar los cambios de ser presidenta en cuanto a la comunidad diversa, matrimonio igualitario, claro, aborto, ¿sí? ¿Está de acuerdo con...? Claro, es que, ¿qué pasa? Nosotros no hemos hablado de los temas del siglo XXI, vamos a hablar de los temas del siglo XXI, sobre todo cuando, por ejemplo, matrimonio igualitario y derechos de identidad, en el caso de la comunidad LGBT, que es la única que no tiene derechos iguales, existen en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia. Actualmente se está metiendo Perú en el camino, Honduras. Entonces tú dices, ¿dónde estamos? En la región. Estamos en los últimos. Estamos en los 4 últimos. Entonces, si estamos en los 4 últimos en materia económica, estamos en los 4 últimos en materia financiera, no hay préstamo. O sea, el tamaño de la banca venezolana consolidado es más o menos el tamaño de una sucursal de uno de los bancos en Colombia, en Bogotá, en préstamo. O sea, una cosa loca. No hay capacidad de producción porque además no hay financiamiento. Si no hay financiamiento no hay producción, si no hay producción no se paga impuestos, si no hay impuestos lo que impera es la economía subterránea y la corrupción, y hay que cambiar las cosas. Y para cambiarla no se puede hacer sino con todos, por todos y para todos. No se puede dejar a nadie afuera. Sí, se tienen que dejar los corruptos afuera, pero no se puede dejar a nadie que tenga capacidad, ideas fuera, porque solo en una visión plural, solo un país que tiene visiones plurales y respeta la pluralidad es un país que puede producir en las mejores condiciones posibles. Ahora sí se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Tamara Adrián, candidata del movimiento Unidos por la Dignidad. Nosotros vamos a seguir, como ustedes lo saben, con la mesa servida. Hay candidatos que todavía no se han sentado aquí, pero los estamos buscando porque todo el mundo, nosotros y ustedes y todo el mundo, quiere saber qué proponen.